La sombra en el palacio. El infierno doméstico del príncipe Andrés y la revelación que sacude a la monarquía. El velo de oro y tradición que históricamente ha cubierto a la monarquía británica se rasga una vez más, no por un escándalo financiero o una disputa sucesoria, sino por un relato íntimo y desolador que emana desde las propias entrañas del Palacio de Buckingham. Mientras los preparativos navideños, según informes de la BBC, se ajustan a una nueva realidad sin el príncipe Andrés en al menos 2 de las celebraciones anuales clave, la atención no recae en su ausencia, sino en las razones más profundas y oscuras que han marcado su aislamiento. Un patrón de conducta doméstica calificado de cruel, volátil y obsesivo. Este no es un informe sobre el duque de York en los desfiles, el héroe naval que alguna vez se pensó que era. Es la crónica de la vida detrás de las puertas cerradas, donde la pompa se disuelve, y solo queda la verdad expuesta por una mujer que, a pesar de las amenazas implícitas del sistema, decidió hablar. Su nombre es Charlotte Briggs, y su historia es la llave que abre la caja fuerte de los secretos reales sobre el verdadero comportamiento del hijo de la reina Isabel II Gondondo. A sus 21 años, Charlotte Briggs recibió la llamada que todo joven británico que respeta a la corona soñaría con recibir. Proveniente de trabajos de limpieza comunes, la oportunidad de servir en el Palacio de Buckingham no era un simple empleo, era una vocación. Significaba prestigio, un roce con la historia y la promesa de una vida marcada por el honor del servicio a la institución más antigua y venerada de la nación. La emoción se reflejaba en los rostros de su familia y amigos, quienes veían en su nuevo puesto una distinción casi sagrada. Charlotte se imaginó caminando por pasillos pulidos, presenciando la historia de cerca. Pero la realidad, dentro de los fastuosos muros, pronto se reveló más fría y brutal de lo que cualquier cuento de hadas sugeriría. Su destino no era el ala de la reina, sino el servicio directo al príncipe Andrés, el duque de York. Este puesto era, entre el personal, un secreto a voces. La pesadilla, el trabajo que nadie quería, la ilusión del servicio noble se esfumó con una rapidez aterradora, reemplazada por el miedo y el temor. La vida de Charlotte en el palacio no fue de brillo y glamour, sino de silencio roto por gritos, tareas ejecutadas bajo el pánico a una inspección minuciosa, y una conciencia constante de que el más mínimo error podría acarrear una humillación devastadora. Descubrió que servir a un royal no siempre significaba servir a alguien noble. A veces, significaba ser testigo de un privilegio y un derecho desenfrenados y patológicos. La revelación de Charlotte Briggs va mucho más allá de un simple desahogo sobre un jefe difícil. Es un testimonio que derriba el escudo de la monarquía, exponiendo lo que significa la realeza en la privacidad de sus habitaciones, lejos de los balcones y los saludos públicos. La pregunta central es demoledora. Si el hijo de la reina, un hombre nacido en la cúspide de la riqueza y el deber, trataba a sus propios sirvientes con esta clase de crueldad, ¿qué revela esto sobre el sistema que lo ha protegido y empoderado durante décadas? El verdadero príncipe Andrés, tal como lo experimentó Charlotte desde sus primeros días, era un hombre distinto al que la prensa superficialmente retrataba. El despertar fue abrupto y dramático. Un día, en lo que parecía ser una tarea rutinaria, Charlotte corrió las cortinas de una ventana. A sus ojos, el trabajo estaba hecho. Para el duque, era un acto de traición. El príncipe irrumpió en la habitación. Su voz se elevó a un rugido furioso porque un delgado hilo de luz se filtraba por un diminuto espacio entre las telas. En esa minúscula rendija se encendió su ira. Le gritó a Charlotte, apenas una joven, con una intensidad que la hizo temblar. No era una simple reprimenda. Era una erupción volcánica, un berrinche tan volátil que temió que nunca terminaría. Para el personal, estas explosiones eran parte de la supervivencia diaria, detonaciones impredecibles que aprendieron a evitar a toda costa. Charlotte comprendió que el servicio al duque no se basaba en la habilidad, sino en el miedo. Errores minúsculos como un libro fuera de lugar, un brillo de zapatos que no alcanzaba el brillo correcto,
o un tono de voz inadecuado no eran fallas laborales. En la mente del duque, eran insultos a su autoridad y excusas para un ataque de cólera. En los pasillos de Buckingham, los sirvientes se movían con la cautela de la presa, ajustando sus horarios y rutas para nunca cruzarse con el depredador cuando su humo se agriaba. Las advertencias se susurraban: «Está despierto, está de mal humor, ten cuidado». El príncipe Andrés no exigía un servicio. Exigía una sumisión incondicional. Sin embargo, los berrinches eran solo la superficie. Lo que seguía era más extraño, más obsesivo y profundamente perturbador, revelando una personalidad que rozaba la compulsión neurótica. Detrás de la ira del duque se escondían rituales que desdibujaban la línea entre la excentricidad infantil y la obsesión patológica. Sus aposentos no eran meros dormitorios. Eran santuarios de control militar. Y en el centro de este templo de la disciplina se encontraba su insólita colección. 72 animales de peluche, osos, hipopótamos, y una variada fauna de felpa, cada uno con un lugar específico. Debían ser dispuestos con una precisión quirúrgica. Para Charlotte y sus compañeros, la tarea era grotesca y absurda, pero la negativa nunca fue una opción. Este ritual no era un pasatiempo. Era una manifestación tangible de la necesidad enfermiza del príncipe de dominar hasta el último detalle de su entorno, proyectando una rigidez emocional en objetos inanimados. La vida en el hogar de Andrés era, en esencia, una danza diaria alrededor de las manías de un hombre que, habiendo nacido para liderar, solo parecía capaz de tiranizar. Las revelaciones de Charlotte Briggs, junto con la sutil pero significativa exclusión navideña del príncipe, pintan un retrato sombrío de un hombre y un sistema. Sugieren que el privilegio real, sin un contrapeso de verdadera moralidad o supervisión, puede incubar una petulancia que se vuelve tóxica no solo para el individuo, sino para todos los que están obligados a servirle. La sombra del príncipe Andrés sobre el palacio es larga, y su verdadero impacto, como Briggs ha revelado, se mide en el terror silencioso de quienes una vez soñaron con servir a la corona. La vida del príncipe Andrew en palacio estaba regida por un sistema de obsesiones tan rígido, que trascendía la simple manía, convirtiéndose en un mecanismo de control y terror psicológico sobre el personal. El detalle más notorio, y quizás más revelador de la inmadurez del príncipe, era el protocolo innegociable que rodeaba a sus peluches. Existían instrucciones detalladas y laminadas, un manual de servicio para los juguetes, que especificaban con precisión cómo debía sentarse cada animal, qué almohada debía tocar y en qué dirección exacta tenía que mirar. El personal de servicio no solo recibía instrucciones, era sometido a horas, a veces días, de entrenamiento intensivo hasta que el ritual se ejecutaba sin fallo. Charlotte Briggs, una de las voces que rompieron el silencio, recordó que servirle no era como servir a un adulto, sino a un niño malcriado que se negaba a crecer. El terror que generaba este protocolo no era una simple molestia, era una amenaza constante. Descolocar un solo objeto invitaba a una de las pataletas volcánicas de Andrew. Esta manía no se limitaba a la colección infantil. Sus pijamas debían estar doblados de una manera precisa y colocados de una forma específica. Su cama se hacía siguiendo un estándar tan estricto que, en lugar de evocar confort, la preparación era una ceremonia. La colocación de sus almohadas seguía reglas que solo él entendía. Este grado de inflexibilidad y la imposición de rituales triviales a un equipo de profesionales demostraba una necesidad de control absoluta, elevando la rutina doméstica a un teatro de la dominación. Las anécdotas del personal de servicio se alinean para pintar un retrato de crueldad sistémica, más que de mera excentricidad. Varios sirvientes corroboraron la cuenta de Briggs, recordando cómo Andrew les ordenaba realizar tareas absolutamente triviales. No se trataba de pereza, argumentaban. No era la incapacidad de levantar objetos que él mismo podía alzar o de alcanzar ítems a escasos centímetros de su mano. Era, según sus propias palabras, dominación.
Un miembro del personal recordó vívidamente ser forzada a permanecer de pie en silencio en su habitación mientras él se vestía. La necesidad no era de asistencia, sino de una audiencia, un testigo mudo de su poder. Otro describió cómo el príncipe llamaba beligerantemente, a todas horas, esperando una respuesta instantánea, incluso para la solicitud más insignificante. El patrón de comportamiento consolidaba la jerarquía de la manera más humillante posible. El estribillo entre los empleados era unánime y demoledor. Trataba al personal de palacio como basura, herramientas desechables para ser usadas y descartadas. Estas no eran debilidades aisladas o fallos ocasionales de carácter. Eran hábitos de privilegio y derecho, cimentados por años de estar blindado ante cualquier consecuencia. El personal sabía que no estaban sirviendo a un líder, ni siquiera a un empleador difícil. Estaban sirviendo a un hombre que esgrimía la crueldad con la misma naturalidad que otros conversaban. La toxicidad era su lenguaje social. La conducta de Andrew no era simplemente inmadurez adulta, era un síntoma de algo más profundo, con raíces en una infancia de impunidad. Los susurros sobre su carácter ya circulaban en palacio mucho antes de que Charlotte Briggs entrara al servicio. La arquitectura del capricho del duque de York se construyó desde sus primeros años. Historias transmitidas por quienes lo conocieron de niño revelaban que, incluso como hijo de la reina, Andrew mostraba crueldad y un sentido de derecho que inquietaba a su entorno. Había cuentos de cómo se mofaba de los guardias, atormentaba a animales y acosaba a su hermano menor, Eduardo. Los apodos que se ganó dentro de la casa real hablaban volúmenes de su carácter emergente. Baby Grumpling, por sus constantes quejas y lloriqueos. The Snigger, la risa burlona, por la manera en que se reía de la desgracia ajena. Su superioridad no era disimulada, era exhibida. Hubo raras ocasiones de resistencia. Un mozo de cuadra, llevado más allá de su resistencia por el tormento del príncipe, lo empujó una vez de bruces contra estiércol de caballo. Un lacayo, agotado por la arrogancia, le propinó un puñetazo. Incluso la reina Isabel II, famosa por su instinto protector, llegó a admitir que su hijo necesitaba disciplina. Pero estos actos de desafío fueron la excepción que confirmaba la regla. La mayoría del personal, atado por el deber y el miedo a las represalias, tragó su resentimiento en silencio. A medida que Andrew crecía, el patrón se intensificó. La crueldad se convirtió en derecho, el derecho en dominación. Y la dominación se endureció en algo mucho más oscuro. Durante décadas, la maquinaria del palacio protegió al príncipe Andrew. Las historias negativas se ocultaban. Las preguntas de la prensa eran sutilmente desalentadas, y el personal leal era silenciado mediante contratos y tácticas de intimidación. Exponer a Andrew significaba desafiar a la propia monarquía, y pocos se atrevían a asumir el riesgo. Sin embargo, el silencio de la realeza es intrínsecamente frágil. Poco a poco comenzaron a aparecer grietas. Las historias se filtraron, primero como susurros en tabloides marginales, y luego como confesiones directas de aquellos que ya no podían soportar el peso del secreto. Cada testimonio erosionó la imagen cuidadosamente construida de un príncipe aislado de la realidad. Cuando Charlotte Briggs finalmente habló, su historia no fue una voz solitaria. Fue la última nota de un coro que reveló el retrato que el palacio se había esforzado por suprimir. El testimonio de Briggs no solo lo catalogó como excéntrico, sino como tóxico. Sus palabras despojaron el falso encanto, sustituyéndolo por una imagen de arrogancia desmedida y crueldad calculada. Para muchos analistas, su relato se convirtió en la pieza del puzzle que faltaba para explicar el colapso posterior de Andrew. Su desastrosa asociación con Jeffrey Epstein, la infame entrevista de la BBC, en la que no mostró ni una pizca de remordimiento, el despojo de sus títulos, su humillación pública y su retirada de los deberes reales. Para el mundo exterior, estos eventos parecieron repentinos, un colapso inexplicable. Pero para aquellos que vivían y servían dentro de los muros del palacio, para el personal como Charlotte,
fue simplemente la consecuencia inevitable de décadas de privilegios sin control. El príncipe Andrés, duque de York, fue, durante muchos años, un pilar inamovible dentro de la familia real británica. No solo ostentaba un alto rango, sino que gozaba de un estatus único. Era, indiscutiblemente, el hijo favorito de la reina Isabel II. Este privilegio, que le otorgó una armadura de inmunidad y afecto real, lo colocó en una órbita de poder casi ilimitada. Para el mundo exterior, Andrés era el héroe de las Malvinas, el miembro de la realeza despreocupado y apuesto, una figura que encajaba perfectamente en el cuento de hadas británico. Sin embargo, para el puñado de hombres y mujeres que trabajaban día tras día bajo su techo y a su servicio, la realidad era una antítesis brutal. Los testimonios de quienes fueron sus empleados personales pintan un retrato muy diferente, mucho más oscuro y perturbador. Para ellos, el príncipe Andrés no era el hijo de la reina, sino un empleador tiránico, un hombre marcado por una arrogancia desmedida y un comportamiento que oscilaba entre lo excéntrico y lo abusivo. Y son estas historias las que plantean la pregunta final, la más inquietante de todas. Si este era el trato que dispensaba a las personas más cercanas a él, a las que sostenían su vida diaria en las sombras, ¿qué revela esto sobre la institución, la monarquía británica, que permitió y sostuvo esta conducta durante tanto tiempo? La caída en desgracia del duque de York ha sido lenta y dolorosa, pero la onda expansiva de sus acciones ha hecho algo más que solo destruir la reputación de un hombre. Ha perforado la fachada de la institución. Y el punto de vulnerabilidad no ha sido el propio Andrés, sino el sistema de silencio que lo hizo posible. Durante décadas, el personal ordinario de Buckingham y otros palacios reales vivió en un estado constante de temor. El miedo a hablar no era infundado, era una certeza profesional y personal. Romper el silencio sobre el comportamiento de cualquier miembro de la realeza, especialmente el de un hijo de la monarca, no significaba solo perder un trabajo. La amenaza latente era mucho más profunda. Un exabrupto público podría poner en peligro sus medios de vida, arruinar sus reputaciones en un circuito laboral extremadamente cerrado, e incluso tener repercusiones en sus familias. La regla no escrita, pero férreamente aplicada, era clara. Nunca avergonzar a los Royals. El Palacio de Buckingham no funciona como un simple lugar de trabajo. Es una verdadera fortaleza de secretismo. Sus muros de piedra no solo resguardan obras de arte y tesoros, sino también una compleja red de lealtades. Esta red está fortificada por juramentos de fidelidad, cláusulas draconianas en acuerdos de confidencialidad, NDAs, y el peso invisible y paralizador de siglos de tradición. El resultado es un entorno laboral donde el poder fluye unidireccionalmente, y la rendición de cuentas es, simplemente, inexistente. La lealtad a la corona se confunde con la obligación de encubrir. La decisión de Charlotte Briggs, una ex empleada del palacio, de romper este código de silencio, fue un acto de enorme valentía y una grieta decisiva en el muro de contención. Al hablar, Briggs no solo reveló sus propias experiencias, sino que destruyó la ilusión de que el personal de la realeza era una especie de participante dispuesto en la fastuosa fantasía del cuento de hadas. Detrás de las puertas cerradas de la realeza, lejos de las cámaras y las multitudes que esperan el saludo en el balcón, se desarrollaba un drama de humillaciones constantes, ataques de ira sin control y rituales de servicio que rozaban lo absurdo. Estos empleados eran obligados a soportar y normalizar este trato. Todo para que el mundo exterior pudiera seguir creyendo en la magia de las coronas, los carruajes dorados y la inmaculada perfección de la vida real. El coraje de Briggs no nació de la amargura, sino de una convicción histórica. Ella sabía que la historia misma estaba siendo editada y reescrita, y que la verdad de quienes servían en las sombras debía ser parte del registro. Su testimonio se convirtió en una onda expansiva. Tras su confesión, una corriente silenciosa, pero constante, de otros ex miembros del personal ha comenzado a fluir. Fragmentos de historias reprimidas durante mucho tiempo han salido a la luz.
revelando la extrema fragilidad del palacio cuando sus mitos, cuidadosamente construidos, chocan de frente con la cruda realidad del comportamiento humano. Aquí es donde la investigación periodística debe ir más allá del análisis psicológico del príncipe Andrés. La pregunta crucial que se plantea es, ¿fue la arrogancia de Andrés simplemente el defecto de un royal mimado y malcriado? ¿O su conducta es sintomática y reveladora de algo mucho más oscuro y sistémico que sucede dentro de los muros de Buckingham? La monarquía, como cualquier sistema construido sobre el poder y el privilegio hereditario, se sustenta en una premisa fundamental: la distancia entre el soberano, o sus hijos, y el súbdito, o el empleado. Esta distancia crea un vacío donde las reglas normales de decencia y respeto mutuo pueden ser suspendidas. El trato abusivo o excéntrico no es percibido como una falla personal, sino como una simple manifestación del rango superior. Cada nueva revelación de un ex empleado es un golpe de martillo contra el misticismo de la institución. Nos recuerdan, con una claridad incómoda, que la monarquía solo es tan fuerte como lo es el silencio de aquellos que están obligados a servir en las capas inferiores. La estructura es, esencialmente, una pirámide de poder donde la protección del ápice es la prioridad absoluta, incluso a expensas de la verdad y la justicia para quienes están en la base. En muchos sentidos, la caída del príncipe Andrés no es simplemente la historia del declive de un hombre. Es un espejo que se coloca sin piedad frente a la monarquía como institución. Nos obliga, como observadores y analistas, a confrontar una serie de incómodas verdades. Si el hijo predilecto de la reina, el hombre que creció con la máxima protección y privilegio, pudo comportarse de esta manera durante décadas, sin consecuencias internas, ¿qué otras prácticas y qué otros secretos han sido guardados y normalizados en los vastos y sombríos corredores del Palacio de Buckingham? La complicidad no siempre es activa. A menudo, es una simple omisión, un desvío de la mirada que se justifica con la necesidad de preservar la dignidad de la corona. El caso Andrés demuestra que, si bien el silencio una vez actuó como su más eficaz protector, esa era de la impunidad ha llegado a su fin. La emergencia de las redes sociales, la conciencia pública más crítica y la valentía de figuras como Charlotte Briggs han cambiado las reglas del juego. Una vez que la verdad comienza a filtrarse, el prestigio de la institución ya no es suficiente para contenerla. El legado final del príncipe Andrés podría no ser su servicio militar o su rango, sino la grieta que abrió en el muro de la confidencialidad real. Es una grieta que permite vislumbrar que bajo el brillo de las joyas y los uniformes de gala, hay una realidad más mundana, más humana y a menudo profundamente defectuosa. La caída de un solo príncipe, en este contexto, se convierte en la revelación de un sistema.